Muy bien, pues entonces vamos a dar comienzo al seminario del día de hoy, el antepenúltimo de este año. A todos, a los asistentes, es para mí un placer presentar al conferencista del día de hoy. Él es el doctor Antonio Marín Hernández, quien obtuvo el grado de licenciado en física en 1995 por parte de la Universidad Veracruzana. De ahí mismo obtuvo su grado de maestra en inteligencia artificial en el año de 1998 y posteriormente obtuvo el grado de doctor por parte del Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, en Toulouse, Francia, en 2004. Actualmente se desenvuelve como profesor asociado, haciendo una estancia sabática en el Instituto de Sistemas y Robótica de la Universidad de Coimbra, en Portugal. Él es investigador permanente en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana y además cuenta con perfil deseable PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Entre las áreas que desarrolla como investigador, pues está la robótica móvil y de servicio, interfaces humano-robot, procesamiento digital de imágenes y percepción 3D. Ha sido investigador invitado en el Laboratorio de Análisis y Arquitectura de Sistemas en Toulouse, Francia, y en la Universidad Libre de Berlín, en Berlín, Alemania. Entre sus logros, pues cuenta con más de 80 artículos científicos publicados en revistas y congresos internacionales, además de dirigir diferentes tipos de proyectos, tanto de ciencia básica como de innovación. Entre sus logros también podemos contar el registro de 8 patentes relacionadas con el desarrollo de los proyectos que le han sido otorgados y ha ganado 2 veces el premio a la investigación interdisciplinaria de la Universidad Veracruzana y en 2020 le otorgaron el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología Veracruz en el área de físico-matemáticas. Bien, entonces vamos a cederle la palabra a este investigador que nos presenta el día de hoy parte de los trabajos que desarrolla dentro del instituto en donde está adscrito. Gracias por aceptarle la palabra. Pues muchísimas gracias, sobre todo por la invitación. La verdad es que agradable estar trabajando con colegas de hace años y bueno, que hemos estado manteniendo por ahí más o menos el contacto. Pues bueno, sí, efectivamente, mi nombre es Antonio Marín Hernández, actualmente me encuentro en Portugal, aquí es ya tarde, ustedes todavía no llegan a mediodía. Y bueno, los trabajos que les voy a presentar no tienen que ver con los trabajos que actualmente estoy desarrollando en Portugal, sino con muchos de los trabajos que se realizaron en la Universidad de Veracruz. Bueno, déjenme, no, sí, ya. Ok, el contenido de esta charla comenzaremos con una breve introducción, pasaremos a un contexto general de la problemática actual, sobre todo acerca de los robots de servicio y sobre todo percepción, y pasaremos a hablar un poco de HRI, o lo que es, o bueno, más bien la traducción sería interacción de los proyectos en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, por eso 3IA. Y posteriormente, pues bueno, pasaremos a algunas conclusiones y trabajo futuro. Bueno, como bien dijo Geniano, yo trabajo mucho sobre la parte de robots de servicio. ¿Pero qué son los robots de servicio? Bueno, actualmente ya existen muchos robots de servicio. Podemos encontrarlos en museos, oficinas, aeropuertos, estaciones de trenes, hoteles, etc. Ya hay muchos robots de este tipo funcionando en muchos de esos lugares. Actualmente encontré una cadena de restaurantes japoneses bien interesante aquí en Portugal que todo te lo llevan con robots de estos de servicio. Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos es ¿para cuándo van a estar en nuestros hogares? Estos robots que nos platicaron desde hace muchísimos años que iban a estar ya en nuestros hogares, pareciera que todavía no llegan. Bueno, comenzaron a llegar. ¿Cómo? De forma, por ejemplo, de aspiradoras. Las aspiradoras es el primer producto de la robótica que realmente tiene éxito comercial y que puede, a nivel, digamos, no industrial, sino público en general, y que realmente podemos encontrar en cualquier lado y podemos ponerlos a funcionar. Funcionan muy, muy bien para la tarea que hacen. Sin embargo, cuando estamos hablando de robots en el hogar, estamos hablando prácticamente de robots como este, que nos ayuden no solo en una tarea muy particular, como es el aspirado de los hogares, sino que nos ayuden en una diversidad de tareas, como preparar la cocina, tender las camas, sacar la ropa de la lavadora y tenderla, etc. O bueno, secadora, porque siempre se quejan mucho de que
los mexicanos tenemos ciertos factores que no queremos dejar por ahí. En cuanto a tecnología ya resueltos, por ejemplo, el secar la ropa y el lavar los platos ya son problemas resueltos. Entonces, bueno, el problema es que hace 50 años, 53, 54 años aproximadamente, nos platicaban que la rutina iba a estar funcionando en todos nuestros hogares. Recientemente se hizo muy famoso la serie de los Jetsons o los Supersónicos, como ustedes llaman en español, porque según hace 50 años estaban previendo todo lo que íbamos a tener en el futuro. Pues los Jetsons, los Supersónicos, fueron una serie animada de finales de los 60 y inicios de los 70. Y ya nos planteaban que íbamos a tener en estos años robots de servicio como ellos. No solo eso, había igualmente hace 50 años, un poquito más, teníamos otra de las series de televisión muy famosas que era Perdidos en el Espacio, donde aparecía este famoso robot B-21, que igual era un robot de servicio. Estas dos series, una animada y otra, digamos ahora como se le llama de real action, surgieron por ahí del 68, 69 y tuvieron su fin más o menos de las series alrededor del 71, 72. 50 años. 50 años y estos robots no han llegado a nuestros hogares. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues faltan muchísimas cosas por resolver, pero no tantas. Ya, como les decía, ya podemos encontrar robots que pueden llevar ciertas bebidas en algún lugar, aunque, como verán, este robot tiene lugares específicos donde vamos a colocar las latas y el robot no puede manipular de otra manera, solo es capaz de navegar en un ambiente y llevarnos las latas. Lo mismo que en un museo, en una estación de trenes, etc. Existen otros robots, por ejemplo, de ayuda para los ancianos, de manera que los acompañen en el supermercado. Nuevamente, esto quisiéramos que lo hicieran de una mejor manera. Hasta ahorita lo único que hacen es acompañarte y llevarte la cuenta de los productos que estás comprando y llevarte la canasta o el caddy de supermercado, pero no son capaces realmente de entender otro tipo de contextos y hacer otro tipo de cosas. Que ya hemos resuelto, la navegación. La navegación parece ser un problema ya resuelto y no requiere, bueno, sí requiere muchos ajustes, pero no requiere tanta fuerza de investigación como otro tipo de problemas. También existen robots, por ejemplo, este es el caso de unos robots de Mitsubishi en una obra de teatro. Particularmente, ¿por qué una obra de teatro? Pues bueno, la diferencia entre el teatro y el cine es que cuando nosotros vamos a ver una obra de teatro, puede ser que no sea la misma si la repetimos esa misma obra 2 veces. ¿Por qué? Porque los actores son libres de inventar, modificar, o a veces se les olvidan que quieran inventar o modificar los sketches, sino que simplemente olvidan y son capaces de solucionar entre ellos mismos las situaciones para seguir llevando la obra en lo que ellos saben. Y entonces poner los robots aquí es muy interesante porque, a diferencia de una película que siempre es la misma, aquí los robots tienen que ser reactivos. Las personas de repente pueden olvidar su guión y necesitan los robots realmente enfrentarse a problemas, aunque en un ambiente bien controlado y con un guión muy específico, que tiene variantes, pero ya podemos introducir ahí los robots. Sin embargo, sigue siendo un espacio bastante controlado y con ciertos guiones muy específicos. Puede variar, pero no puede resolver la mayoría de las cosas. Cuando nosotros pensamos en robots en el hogar, pues prácticamente pensamos en robots como de este estilo. Es decir, después de que los niños salen y estuvimos en una reunión posiblemente con amigos, amigas, lo que sea, va a comenzar a limpiar y recoger todo lo que se quedó ahí. Bueno, este es el prototipo que se estaba vendiendo hace alrededor de unos 15 años. Y, pues bueno, todo esto que hace, o todo lo que vieron que hace aquí, realmente no lo hace el robot. Hay alguien detrás con un joystick que lo programó y que fue haciendo todo esto. Pero eso es lo que queremos que hagan. Eso es lo que tareas tan genéricas como esas, es las que queremos que hagan nuestros robots. Bueno, el caso de la robótica móvil de servicio es de diferentes tareas. Navegación autónoma, planificación de trayectorias,
evitar obstáculos y muchas más. Pero estas tres primeras en particular, si bien no tenemos la solución única o la mejor solución, todavía podemos mejorar, ya existen soluciones para poder resolver todos estos problemas. Ahora, el problema que muchas veces nos enfrentamos es, ¿realmente queremos estos robots? ¿Realmente queremos hacer todo este proceso de automatización? ¿Por qué? Porque lo primero que es de puestos de trabajo. Entonces, se habla mucho en un país como el nuestro, en México, en el que esta supresión de puestos de trabajo, pues posiblemente no es lo más deseable. Y, obviamente, la mayoría de estos supresión de puestos de trabajo sería entendible si los trabajos son difíciles o peligrosos. Entonces, sí, en estos casos, sustituir al humano es bastante interesante. Pero también hay trabajos muy mal pagados. Y esos trabajos mal pagados, pues realmente quisiéramos que la gente evolucionara y tuviera mejor empleo y esos trabajos dejárselos precisamente a los robots. Ahora, sí, todos los trabajos sin valor agregado desaparecerán. Es decir, si ustedes tratan de ir a trabajar a algún lugar y no aportan nada, o a la empresa, al desempeño, o a la misma interacción con los demás clientes, suponiendo que están en un centro comercial y ustedes son empleados, si ustedes no aportan a una mejor venta, a una mejor atención, entonces son despedibles. Todos estos trabajos son realizables por robots. Y va a pasar, va a pasar. Ya ahora es más, vamos al supermercado y nos cobramos nosotros mismos. Y nosotros obviamente empacamos todo. Esto va a pasar en miles de empleos y solo quedarán aquellos empleos que efectivamente aporten algo. ¿Qué pasa con un país como el nuestro? México. México, pues bueno, no quisiéramos que estos empleos desaparecieran, porque aparentemente tenemos mucha gente que requiere estos empleos. Pues es interesante entonces ver población. La pirámide de población, y este es un dato obtenido hace unos años por el INEGI, el último de los censos de población, el 2020, que tiene datos parciales por pandemia, claro, nos refleja esta pirámide de población. Y lo que es interesante es que vean en azul la pirámide de población en el año 2000, en rosado en el 2010 y actualmente en el 2022, que es la última que tenemos. De un lado aparecen las mujeres, del otro lado aparecen los hombres, y esto es qué tantas personas hay en esos rangos de edades. Como ven en la parte superior, pues hay muy pocas personas, y en la parte inferior, pues lo que teníamos primero en azul es que nuestra pirámide poblacional era muy ancha. Y lo que está sucediendo es que esta pirámide poblacional se está reduciendo. Bueno, personas de las edades de Geminiano o la mía, pues nos acordaremos mucho de programas de gobierno en los cuales hacían énfasis a este tipo de problemas de población en que nos decían la familia pequeña vive mejor. Por ahí de finales de los 70s, 80s comenzó un programa muy agresivo acerca de la de hijos que estaba teniendo cada pareja. Déjenme decirles que funcionó, pero funcionó demasiado bien. Pasamos del 2000, finales de los 80, 2000, digamos 2000, 2000, de 1990 a 2010, en esos 20 años, de tener 7 hijos por pareja a 1.9 hijos por pareja. Es decir, están naciendo menos personas que la cantidad de parejas, ¿no? Es decir, es común ahora, y yo soy un caso, de un solo hijo, y esto hace la reducción del promedio. Bueno, por un lado está bien, ya no seremos tantos, pero por otro lado hay un problema económico muy real, y que es el problema de que para que los de arriba requerimos o que haya más gente en la parte de la pirámide poblacional abajo, o
que estos tengan mejores empleos. Entonces es sumamente importante porque como ven aquí, esta parte que era la parte ancha se fue desplazando y ahora está por acá. Es decir, está por ahí entre los 10 a los 20 años. Es donde tenemos el grosor de nuestra población. Posiblemente podríamos decir que entre los 5 y 9, pero bueno, como esto ya fue en el 2020, pues tenemos 3 años de desplazamiento y esto ya está por ahí. Estas personas son menos. La única manera de soportar económicamente un país como el nuestro es que ganen más. ¿Y cómo van a ganar más? Pues obviamente tenemos que mejorar la educación, pero tenemos que ofrecer empleos de alto valor para que estas personas puedan contribuir al sistema económico nacional y en que se entienda tanto hombres como mujeres. Y de esta manera entonces poder solventar todos los gastos en seguridad, en salud y educación que se requieren. Requerimos que pasar de ese modelo machista de que solo el hombre trabajaba a que las mujeres se incorporen al mercado laboral. Y aquí posiblemente es donde siempre se encuentra un problema, digamos, entre las diferentes personas, porque si bien muchas mujeres actualmente trabajan en el modelo económico informal y no contribuyen, por lo tanto, a los sistemas de impuestos. Y por lo tanto, entonces no están catalogadas como personas que ayudan a la economía global de nuestro país. Necesitamos que estas personas, que ambos, o sea, tengamos los mismos derechos, que tengamos los mismos sueldos para los mismos trabajos, pero necesitamos incorporar todo esto porque si no nuestro país va a tener los mismos problemas y más graves que en países más avanzados como Europa, Estados Unidos o Japón, que lo tuvieron, pero que tuvieron una reducción de su población en más décadas que las nuestras. Entonces el problema es real. Ahora, por otro lado, los robots en el mercado de manufactura seguirán creciendo. Es obvio, es más barato pagarle a un robot que a un humano y más rápido. Y como ven, el crecimiento es lineal. Pero si ahora nosotros vemos el crecimiento de los robots que se espera, y esto es al 2027, para robots colaborativos y robots de servicio, el crecimiento no solo es lineal, es exponencial. En esto va a haber muchísimo dinero y va a haber, si nosotros logramos meternos en este campo, pues vamos a lograr que los estudiantes que ahora están trabajando comiencen a desarrollar prototipos, porque esto es lo que se va a utilizar, y es una parte para tratar de resolver ese problema económico, es decir, lograr mejores sueldos. Perdón, me regresé. Estamos actualmente en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Se prevé que la quinta revolución industrial, la cual ya está comenzando, es la emergencia de la inteligencia artificial. Es decir, todo va a estar dado por dominará muchas de las cosas y actualmente tenemos mucho de ello. Perdón, me regresé. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues esto nos abre un panorama interesante. Es decir, en lugar de dedicarnos a hacer manufactura y decir, tener estos empleados que solo están en esas cadenas de manufactura, haciendo ensamblaje, haciendo ropa, o esto lo va a hacer un robot. Necesitamos generar o personal altamente capacitado para que las empresas vengan no solo por esa mano de obra, sino por técnicos que realmente puedan resolver los problemas. Y muchos de los problemas actuales tienen que ver con la interacción humana. Actualmente la mayoría de los robots trabajan en ambientes que les llamamos tipo jaulas, pero realmente no entienden que el ser humano puede entrar en cualquiera de estos lugares, esto se les prohíbe y el trabajo es menos eficiente. Aquí, por ejemplo, tengo un robot aspiradora, ese es el robot aspiradora de mi casa, y por otro lado tengo mi robot trapeador. Los dos, la verdad es que yo soy fascinado, estos dos robots me encantan, hacen muy bien la tarea. Cuando mi esposa me dijo, ahora te toca a ti también trapear, dije, no, yo voy a comprar un robot, porque ese es un trabajo mal pagado. Y ella me lo reclama. Claro. Bueno, a ver, uno de los problemas de estos robots es que
El robot es muy bueno en lo que sabe lo que tiene que hacer. Muy, muy bueno. El robot aspirador es buenísimo en lo que es suyo. Y el robot trapeador es buenísimo en lo suyo. Pero no se comunican. No tienen capacidad de comunicación. ¿Saben qué? Se está oscureciendo aquí, ya es tarde noche, déjenme prender. Si no, no me van a ver. Entonces, estos robots no se comunican entre sí. Estamos haciendo robots autistas. Robots que saben hacer muy bien las tareas, pero no son capaces ni de comunicarse entre ellos, ni de comunicarse con nosotros. Yo quisiera tener una reunión en mi casa con unos amigos y viendo un partido de fútbol o viendo alguna película, etcétera, y de repente, si se caen las palomitas o los cacahuates, que el robot entienda que es el momento que debe limpiar. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo va a interpretar el robot ese tipo de cosas? No quiero, quedamos que los trabajos de servidumbre son los que tenemos que eliminar. Esas personas tenemos que darles mejores capacidades para poder ganar más sueldo. Entonces lo que necesitamos es programar estos robots. ¿Y qué pasa cuando nuestro robot pues realmente no funciona? Pues ojalá tuviéramos un robot de estos. ¿Y qué pasa? Bueno, este robot trata de prender nuestra aspiradora, nuestra famosa aspiradora Rumba. ¿Y qué pasa si no funciona? Pues el robot toma la decisión de tirarla a la basura y ponerse a barrer. Bueno, esto otra vez, este es el robot, regreso al robot anterior, es un robot que estaban tratando de vender, quebró ya la empresa, ya no están vendiendo este tipo de robots. En México no existe ninguno de estos robots, esta es la primera versión, que es el PR1, el que se vendió era la siguiente versión, que era el PR2. Nosotros trabajamos con un robot de este estilo, pero no en México. El robot, pues la verdad es que cuesta alrededor de unos, no sé, la parte más sencilla, la versión más sencilla, perdón, alrededor de unos 20 millones de pesos. Es incosteable con proyectos de Conacyt o cualquier otro. Bueno, nosotros en la Universidad de Veracruz estamos trabajando con robots de servicio. Estamos tratando de resolver muchos de los problemas para que estos robots puedan entrar al mercado. Y uno de los conceptos más importantes que estamos trabajando es el concepto de proximetría. Proximetría surge en las ciencias sociales y comienza a aplicarse después en muchas otras áreas. Particularmente a nosotros nos interesa el área de la robótica. Resulta que la propuesta es que hay diferentes espacios alrededor de una persona y en función de la actividad que vamos a tener con esa persona, se nos permite acercarnos o no. Tenemos un espacio íntimo que está entre los 0 y los 50 centímetros, un espacio personal que está entre medio metro y 1 metro, un espacio social y un espacio público. Solo a nuestros íntimos, valga la redundancia, porque es el espacio íntimo, permitimos que se nos acerquen suficiente y que puedan romper esta barrera de ese espacio. El espacio personal es donde vamos a estar colaborando con otra persona, saludándolo, etc. El social, pues posiblemente en un curso. Y el público es donde tratamos de mantener. Obviamente, estos espacios son dinámicos, se mueven y no es lo mismo estar en una manifestación o en algún otro lugar que está concurrido porque esto se reduce en este tipo de cosas. Bueno, ¿por qué es importante considerar esto? Pues bueno, nuestros robots están funcionando en la calle y vean lo que sucede con algunos de estos. Decimos que en las leyes de Isaac Asimov el robot debe obedecer siempre a las personas. No debe dañar a las personas, es la primera ley, después debe obedecerlas y después debe cuidar su propia existencia. Pues la mayoría de estos robots se ponen en riesgo al no saber cómo interactuar con humanos. Entonces, muchos de estos robots que comenzaron a funcionar el año pasado y este año en muchas ciudades americanas y europeas, pues resulta que comenzaron a ser agredidos y no solo eso, comenzaron a poner en peligro también a muchas personas. ¿Por qué? Sabemos navegar muy bien, pero no entendemos a las personas. Para poder entender a las personas necesitamos modelarlas y modelarlas de diferentes maneras. Un caso es la proximetría. Aquí se repite, perdón. Y este es otro caso particular.
Este robot que ven ahí, desafortunadamente no conseguí el video, lo dejé, no me traje todos mis videos acá a mi estancia a Portugal, entonces lo dejé y no lo volví a encontrar. El robot tiene una tarea que es entregar un paquete, hagan de cuenta que una pizza a ciertas personas. Y el robot no entiende que ha sucedido, que está enfrente de una escena del crimen. Y se mete a la escena del crimen y pasa a un lado de los policías como si nada. Otra vez, la tarea de navegación está resuelta, el evitar obstáculos está resuelto, pero interpretar a los humanos es muy difícil todavía. Bueno, pasemos rápidamente a los proyectos. Nosotros hemos estado trabajando en muchos proyectos en el instituto con, por ejemplo, autos autónomos. Somos capaces de detectar paredes, somos capaces de detectar las regiones de los autos con nuestras cámaras 3D y somos capaces de detectar un montón de objetos sobre ciertos planos, eliminarlos y poder ver esto. Este tipo de algoritmos los vamos a utilizar para el reconocimiento de acciones de las personas. Entonces, bueno, déjenme pasar al siguiente video. ¿No? Bueno, ese es un ejemplo de ese es alguno de los trabajos que trabajamos en la Universidad Libre de Berlín. Ese es el laboratorio de la Universidad Libre de Berlín. Entonces, estamos aquí trabajando con algunos autos. Y algunos de estos algoritmos se portan, son sensores láser, LiDAR, y cámaras tridimensionales y algún otro tipo de percepción para poder interpretar esto. Son trabajos ya de la seguridad. El primer trabajo era, bueno, vamos a suponer este auto y vamos a considerar la proximetría, pero vamos a considerar una proximetría que sea dinámica. Es decir, si un auto va en la calle, quisiéramos que calcule la velocidad y trayectoria de las personas y no entre en contacto con estas regiones de proximetría para no tratar de generar un accidente. Es decir, si un auto viene a una gran velocidad, y nosotros no lo hemos visto detectado, como va a suceder con estos famosos autos eléctricos que son más silenciosos, que el auto considere nuestras trayectorias y nuestros espacios personales y trate de no interceptar. Entonces nosotros modificamos el concepto de proximetría, ya no son circunferencias, hay muchos modelos, y nosotros propusimos este modelo que se basa en el elipse. Y este elipse depende de la velocidad de la persona. De manera que si la velocidad es cero, el segundo de los términos de nuestra ecuación se hace cero y lo que nos va a quedar es una circunferencia. Es decir, cuando la persona está parada, sin movimiento, su espacio personal o público, que es el que nos interesa a nosotros, es una circunferencia. Sin embargo, cuando está en movimiento y en función de la velocidad, alargar la elipse, de manera que el auto debe considerar este tipo de interacciones y no acercarse lo suficiente o llegar a un punto en que pueda generar que la persona se asuste y con esto causar accidentes. Entonces, esperamos que estos autos sean suficientemente inteligentes para considerar esto. Ese es un modelo propuesto por nosotros y lo mismo hicimos para bicicletas, nada más que en el caso de bicicletas, pues no existe la circunferencia porque la bicicleta está más alargada, elongada, y entonces siempre será un elipse. Por eso hay un tercer término que en este caso es el beta. Haciendo esto, nuestra primera propuesta, bueno, aquí está el ejemplo de la bicicleta, es considerar a estos espacios dinámicos como fuerzas repulsivas para nuestro agente. Es decir, el auto lo que tiene simplemente es tipo en particular y tiene entonces una fuerza de atracción, es como simular campos potenciales eléctricos donde tienes una carga positiva y una carga negativa y entonces se genera un campo potencial entre estas dos y puedes encontrar a través del gradiente cuál es la mejor ruta para llegar a un objetivo, considerando que los muros, o en este caso banquetas, y las personas son fuerzas repulsivas. Y a partir de esto hacemos la sumatoria de todas las fuerzas, de todos los ambientes, y podemos decidir cómo va a dirigirse un auto de un lugar a otro, considerando, además de manera dinámica, a los agentes, y en este caso, quiénes son los humanos. Esa fue una primera aproximación que hicimos, considerando campos potenciales
Y déjame ver que está un poquito lento, no sé por qué. ¿Qué va a ser la siguiente? ¿Qué pasó? El problema con estos campos potenciales en el que avanza esto es que no podemos asegurar que siempre se va a encontrar la ruta óptima. Perdón, ahora ya se adelantó mucho. Entonces, perdón, ahora me regresé demasiado. Estos serían los campos potenciales repulsivos que va a encontrar el auto, suponiendo que aquí hay dos personas y dos bicicletas. Apenas si se llega a ver, porque también la frecuencia de muestreo que vamos a estar haciendo está relacionada al tamaño del elipse. Esos parámetros que vieron ahí también están limitados, estas plantas, por la frecuencia de muestreo. Es decir, si mi auto tarda un segundo en muestrear, tengo que generar una elipse muy grande. Pero si mi auto trabaja a 30 Hz muestreo de percepción, entonces puedo tener modelos más pequeños porque está muestreando muy continuamente. Entonces, este sería, digamos, el campo potencial debido al objetivo que está buscando, es decir, trata de llegar a un mínimo de energía. El anterior sería la parte repulsiva. Y utilizando esto, a ver si no me pasé una, no. Me falta una, se me olvidó. Entonces, nuestro vehículo es capaz de evadir, considerar a los humanos y tratar de ver si puede generar trayectorias libres de colisiones considerando los humanos. Aquí hay dos humanos que están tratando de cruzar un paso peatonal y el auto, en este caso, que tiene una trayectoria ahí, debería pararse. Otra cosa son las reglas de aún no están consideradas, las estamos incluyendo, pero el auto trata de siempre respetar los espacios personales de cada uno. La animación, esto fue corrido en el GPU y sí es mucho más rápida, pero para ver los detalles lo hicimos un poco así. Bueno, este es el mismo video, déjenme pasar, este es otro video, pero por tiempo se nos que voy a avanzar un poquito más. Ok, ya para llevarlo a la práctica necesitamos detectar a las personas. Si lo mismo que hicimos en el auto lo queremos hacer, porque no tenemos el auto en Jalapa, el auto nos lo prestan en Alemania, en Jalapa queremos hacer lo mismo. Entonces, de un lado está el laboratorio, trabajamos también con otro laboratorio en Hamburgo, el laboratorio en Hamburgo está del lado izquierdo y el laboratorio en Jalapa está del lado derecho. Detectamos a las personas a través de percepción, a través de un algoritmo que se llama HOG o histograma de gradientes orientados. Lo que hacemos es gradientes de intensidad luminosa, hacemos histogramas de estos y con eso somos capaces de detectar personas. Cuando las personas están más cerca, pues obviamente podemos detectar rostros. Pero cuando las personas están más lejos, lo que hacemos es las detectamos, a través de estos sistemas. Y como les digo, tenemos percepción 3D. Entonces, nuestra percepción 3D, que es muy fina, como ven aquí, en la parte cercana y que comienza a tener más ruido en la parte lejana, nosotros podemos, una vez que detectamos en una cámara RGB, detectamos una persona, entonces ahora pasamos al espacio tridimensional y hacer su proyección de su elipse. Con esto, entonces, además, vamos a tener una ventana de tiempo de alrededor de 10 frames, es decir, un tercio, digamos, aproximadamente de segundo. Por eso vamos a estar actualizando su posición y velocidad y aceleración, de manera de poder incorporar esto a los robots. El robot debe actuar entonces ahora, por ejemplo, en el caso del pasillo, que es muy diferente al caso de los autos, de manera cordial. Es decir, no queremos que nuestro robot sea atacado. ¿Cuándo es atacado? Generalmente cuando no respeta a los humanos. Entonces, si ve a un humano que viene hacia él, él debe también cuidar su propia existencia. Debería hacerse a un lado y dejar cordialmente pasar al humano. O podría reducir su velocidad si el espacio es suficientemente amplio. Y no solo eso, si se tiene que parar,
cómo se debe parar. Nada más se debe parar así el humano que pase. No, debe calcular que el humano puede pasar completamente y todo este tipo de cosas tiene que hacerlo en tiempo real y calculado sobre el robot. Porque no podemos estar pensando que si se va la red, que si no hay internet, que si hay otras cosas y cálculos en otro lado. No, el robot debe ser capaz de hacer todo por sí mismo. Bueno, ese es uno de los problemas que estamos trabajando actualmente. Otro de los problemas tiene que ver con vertido de líquidos. Actualmente existen muchos, por ejemplo, bebidas. Entonces, el robot simplemente vacía una cantidad de mililitros en un vaso, digamos vodka, y después aguaquina, cualquier cosa de ese estilo, y te puede preparar muy bien tu vodka tonic. Pero bueno, ya puede ser un café, puede ser un vaso con chocolate, de leche con chocolate, etcétera. ¿Qué pasa cuando realmente estamos en la cocina? Queremos estos robots que damos otra vez que trabajen con nosotros en la cocina. Échale otro chorrito, échale un poquito más. Que no tenga la cantidad específica de líquido que le debe verter. Porque estos robots barman lo único que hacen es colocar el vaso en cierto lugar y automáticamente se vierte la cantidad específica de líquido. Nosotros queremos que el robot sea capaz de verter cualquier cantidad. Y entonces este es el trabajo de unos alumnos. Los dos que les estoy presentando son alumnos de física que trabajaron conmigo en la licenciatura. Actualmente ya terminaron su maestría y están comenzando su doctorado con temas muy similares. Yo le propuse esto a esta chica, esta Jan Genesi, y le dije, quiero simular fluidos de manera que pueda yo verter líquidos de manera eficaz con un robot. Es decir, échale otro poquito, échale 20 mililitros, primero obviamente con ciertas cantidades, y después que pueda hacer algo así como otro poquito, échale más, y cosas no completamente definidas. Comenzamos entonces con recipientes regulares, como el caso de un cilindro, y nosotros tenemos una cantidad inicial de líquido y sabemos el contenedor. Es decir, el contenedor lo conocemos, sabemos su radio y su altura y sabemos por medio de percepción cuál es la altura inicial del líquido. Bueno, nosotros encontramos que existen dos zonas interesantes a la hora de estar vertiendo el líquido con un cilindro como este. Si nosotros comenzamos a inclinar nuestro vaso, nuestro recipiente cilíndrico, siempre el líquido va a formar horizontal. ¿Por qué queremos que sí? Además, bueno, obviamente no siempre, pero queremos que sí llevar el líquido de manera suave, que siempre se mantenga esta línea horizontal. Podemos, obviamente, hacerlo más fuerte y generar perturbaciones, y estas perturbaciones, pues después de un tiempo, si lo dejamos ahí, dejarán otra vez nuestro líquido de manera horizontal. Si queremos ser precisos, no podemos estar teniendo perturbaciones. Entonces el robot debe aprender a verter líquidos de diferente manera y con diferente viscosidad. Entonces resultó que comenzamos a hacer este tipo de cosas y tenemos entonces dos marcos referenciales. Uno que está ligado a la Tierra y que nos permite el marco referencial horizontal y otro que está ligado a nuestro vaso. Bueno, resultó interesante para nosotros porque además nunca lo habíamos visto publicado por nadie más. Al interior del vaso cilíndrico sí se van a comenzar a formar elipses. Todas las superficies que es inclinaciones van a ser elipses y solo vamos a tener elipses completas en la zona amarilla. Abajo las elipses van a estar recortadas. ¿Por qué? Porque la inclinación de nuestro cilindro va a ser tan grande que hay un límite inferior que es el límite de nuestro vaso. Considerando entonces la geometría, podíamos evitar las ecuaciones de Navier-Stokes, siempre y cuando tuviéramos un control eficiente de nuestro contenido, y entonces el robot no tenía que estar haciendo tantos cálculos y simplemente hacer un aprendizaje tal como lo hacemos los humanos, sin este tipo de ecuaciones, y resolver el problema. En este caso, por ejemplo, tenemos que siempre nuestras elipses van a estar centradas en el centro de nuestro cilindro. Cuando sobrepasamos este ángulo de aquí, es decir, en este momento, la elipse va a ser parcial. ¿Por qué? Porque va a estar recortada por esto.
Y esta parte que está acá, que sería la compensatoria, es importante mantenerla para nuestros cálculos. Bueno, hemos hecho todos los cálculos, hicimos toda la geometría para ello y ahora somos capaces de decirle al robot, tienes que verter tanto y sabe de qué ángulo hasta qué ángulo debe verter para la cantidad específica de líquido. Después de esto, tenemos otros casos particulares cuando llegamos a la mitad. En este caso particular solo tenemos media elipse. Cuando está estrictamente en el borde superior y en la mitad de la superficie inferior. Tenemos media elipse. Y después de esto, esas medias elipses también se irán recortando. Entonces, hicimos todo nuestro modelo geométrico de esto para poder hacer el control. Una vez que tenemos esto, entonces la gráfica roja nos muestra el área del elipse, cómo va creciendo con respecto a cómo se va inclinando nuestro recipiente. Pero, si bien aquí lo tiene hasta cierto punto, realmente a partir de un determinado momento tenemos que comenzar a restar esa elipse porque no crece infinitamente. Digamos, tiene límites y ese límite, entonces, ese recorte es nuestra línea azul. Cuando juntamos estas dos gráficas nos dan estas de acá. La primera gráfica es para un cilindro que tiene una dimensión de 2, digamos, de altura y 1 de ancho. Este sería para uno de 4,1 y este sería de 8,1. Es decir, entre más largo sea, y que es lógico, nuestro recipiente cilíndrico con respecto a la base, la razón de la base sea mayor, vamos a tener una región de elipses mayor y menor de la parte donde hay que recortar esas elipses. Bueno, el problema entonces del vertido de líquidos no es un problema lineal. Y además no es solo una ecuación, son 3 ecuaciones, porque una es la elipse, otra es el primer recorte, que es de la elipse con respecto a la base, y hay un segundo recorte que aparece en la última fase, que es cuando sobrepasamos ese punto de la mitad de nuestro cilindro, tenemos que recortar no solo la parte de atrás, sino los lados. Los lados también, nuestro cilindro comienza a recortar y entonces tenemos una elipse muy rara. Bueno, ¿cómo hacemos este control? Esta ecuación que tenemos aquí pareciera sencilla, ya la modelamos, pero no es lineal y el robot trabajo estar haciendo este tipo de cosas para decir, pues sí, voy suavemente desde aquí a acá. Otra vez recordemos, no queremos perturbaciones. Entonces, bueno, pues comenzamos a hacer este tipo de cosas con aprendizaje automático y sobre todo comenzamos también a hacer tipos de percepción. Primero lo modelamos nosotros en 3D para saber cómo iban las elipses. Ahí se ve desde que se va moviendo el plano gris, es el plano del piso, y las circunferencias que inicialmente y ahora son elipses, amarilla y rosada, se van deformando con respecto alargando con respecto a la inclinación de nuestro cilindro. Y este tipo de cosas son las que comenzamos a manejar. Bueno, ahora el siguiente paso es precisamente llevar esto ahora como un sistema de percepción, porque una cosa es la teoría y las ecuaciones, verificar que el robot realmente esté haciendo eso. En eso estamos actualmente. Finalmente, otro de los proyectos que tenemos actuales tenemos un ambiente tipo hogar donde está una recámara, una sala, una cocina y un comedor. Y el robot necesita ayudar a adultos mayores. Recordemos que si la esposa y el marido se van a trabajar, los niños generalmente están en la escuela. Pero uno de los problemas que tenemos, y sobre todo que es un problema muy latinoamericano, es que no tenemos asilos de ancianos en los cuales realmente tengan actividades. Es decir, casi nuestros asilos son para personas olvidadas. Es decir, en muchos lugares no les gustan llamarles asilos. La traducción debería ser un asilo, pero les llaman casas de retiro por no llamarles asilo por cómo nosotros concebimos un asilo. ¿Sí?
Entonces, estas casas de retiro donde nuestros ancianos van y tienen personas cuidadoras, tienen enfermeros, tienen todo tipo de servicios, no lo concebimos nosotros como sociedad latinoamericana. Pero, ¿qué va a pasar? Pues bueno, si la mujer y el hombre salen a trabajar y a hacer sus actividades, estas personas quedan vulnerables en las casas. Y muchas de estas personas siguen activas y siguen haciendo muchas de sus tareas cotidianamente, pero con un mayor riesgo. La posibilidad de que estas personas tengan un accidente en casa es muy alta. Y también es muy común que pierdan objetos en el hogar y que esto provoque que tengan caídas. Entonces, es una justificación muy buena para decir, bueno, ofrezcámosle el robot de servicio a estas personas y hagamos entonces, ayudemos también por la parte de la economía a resolver muchos de estos problemas que se van a estar dando en las futuras generaciones. Esto viene en los próximos 10 a 20 años. Así que tenemos que estar pensando en este tipo de soluciones ya. Bueno, este robot lo que hace es, trata de reflexionar acerca de dónde dejaría una persona sus objetos. Le pusimos unos 5 objetos, que es un libro, unas gafas, un vaso con agua, un pastillero, etcétera. Pero la mayoría de los trabajos ahora que hacen muchos de los institutos de investigaciones, llega el robot y escanea todo el cuarto. Escanea y busca todos los objetos. No queremos esto, conforme haya más objetos y haya más cosas, pues realmente es muy complejo eso. Y ahora eso no es nada inteligente. Un humano no hace eso cuando le dice, cuando sus abuelitos despedían, oye, tráeme mis lentes, mi vaso que dejé, ¿y dónde lo dejaste? No, pues no me acuerdo, búscamelo, por favor. Entonces, nosotros razonamos de una manera para dónde buscamos el vaso. Entonces, lo que hicimos nosotros fueron redes semánticas. Y estas redes semánticas lo que tienen primero son los cuartos, después los muebles y después los objetos. Y entonces, a partir de probabilidades, calculamos cuáles son los sitios más probables para que nuestro robot pueda encontrar esos objetos. Y entonces, hacemos varios experimentos, pusimos a un montón de gente en nuestro ambiente a hacer esto, no hemos puesto a adultos mayores a hacerlo, queremos llevarlos, pero sí les preguntamos dónde dejan las cosas, dónde comúnmente dejan las cosas, ¿no? Y a partir de eso comenzamos a hacer nuestras redes semánticas, nuestras funciones de probabilidad, y lo más importante es que, otra vez, a partir de la detección de planos, a partir del 3D y a partir de un montón de cosas que ya teníamos, somos capaces de reconocer en 3D dónde están colocados los objetos. Podemos detectar planos de mesa, de sillas, en un hogar son muy comunes estos planos y somos capaces de hacer todo esto. Hicimos experimentos y entonces a partir de esos experimentos vimos cómo el robot comenzaba a mejorar su percepción después de algunas cosas, porque el robot te va a llegar a tu casa con una red implementada por nosotros, pero debe adaptarse a cada persona y no todos dejan las cosas en el mismo lugar. Entonces el robot es capaz de modificar su sistema cognitivo para tratar de adaptarlo y hacer esto. Otra vez se requiere, además de esto, mucha percepción. La percepción se requiere tanto en 2D como en 3D. No solo procesamiento de bordes, color, etcétera, sino realmente interpretaciones a un alto nivel cognitivo. Bueno, conclusiones. La robótica e inteligencia artificial continuarán a desarrollarse. No hay un paro para esto. Es toda ciencia y tecnología que comienza a funcionar, sigue y no hay manera de pararla. Ahora, lo que necesitamos es que sean bien usadas para poder incrementar la calidad de vida y particularmente en países como el nuestro, donde ya estamos teniendo un problema de natalidad. Y esto nos ayuda a que tenemos una justificación bien fundamentada para tratar de ir y resolver este tipo de problemas. Adicionalmente de que, pues ni los japoneses, ni los europeos, ni los americanos tienen una sociedad como la nuestra. Es decir, esas regiones de proximidad son muy diferentes en los latinoamericanos que en los japoneses, europeos o americanos. La manera como nosotros consideramos todas las cosas y toda la interacción es muy diferente a como ellos. Si ellos quieren vendernos robots, necesitan entenderlos. ¿Y quién mejor que ayudarles a entender que técnicos y científicos mexicanos que vivan este tipo de cosas cotidianamente? Entonces,
En todo trabajo somos capaces de hacer navegación autónoma, somos capaces de filtros de Kalman, incorporar un montón de ecuaciones y un montón de cosas. Nuestro robot maneja 1100 hipótesis a 30 Hz, es decir, 30 veces por segundo, calcula la probabilidad de cada hipótesis para el lugar donde está, corrige su trayectoria, calcula nuevas posiciones, etcétera. Pero cuando nosotros se los presentamos a las personas, muchas veces nos dicen, ¿y eso qué? Yo quiero que interactúe conmigo, y cuando me ven no saben entenderlo, no sabe que en este momento no quiero que... Entonces falta incorporar a los humanos en el loop. ¿Y cuál es el problema? Que no podemos tener modelos matemáticos o físicos de estos humanos. No son completamente predecibles. Si hay cosas que sí podemos predecir de ellos, pueden actuar de maneras completamente arbitrarias, y es muy importante porque podemos tener muy buenos algoritmos y eficientes cosas, pero si no estamos pensando en que el humano va a comportarse de maneras ilógicas, entonces nuestro robot va a fallar. Y todos los procesos requieren percepción. Prácticamente desde que yo estoy incorporando a los humanos, necesito percibir, necesito entender cómo interactúan y poder establecer esto. Entonces, las cámaras 2D y 3D por el momento es lo más utilizado para todo este tipo de proyectos. Finalmente, pues bueno, nos falta también un factor importante, es medir la satisfacción de los usuarios. No podemos decir que el algoritmo con el cual Elon Musk hizo su Tesla, en qué momento se para, es lo mismo para usuarios latinoamericanos. La satisfacción de los usuarios es muy diferente y muchas veces subjetiva. Muchas veces nosotros hemos preguntado a varios usuarios, ¿te gustó el algoritmo? Y dicen, sí, 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 y les vemos una cara de que para nada. Pero han de decir, si no les digo que sí, no me vuelven a invitar a jugar con los robots. Entonces, ¿cómo medir la satisfacción? Que no te están mintiendo tus usuarios. Porque no hay otra manera de medir. Fueran valores físicos, pues medimos aceleración, medimos cosas. Pero aquí, pues no podemos estar midiendo ese tipo de cosas tan fácilmente porque los humanos mentimos. Y obviamente necesitamos para ellos hacer experimentos a gran escala. Sobre todo, mejorar nuestros sistemas cognitivos. Los humanos somos muy capaces de resolver un montón de situaciones y entender muchas veces cuando un sistema, cuando llegamos a otro país y vemos cómo se comportan, somos capaces de adaptarnos. Cuando estamos en otras familias, cuando estamos en otras situaciones, somos capaces de adaptarnos. Estos sistemas cognitivos deben ser adaptables. Y falta mucho tipo de cosas de estas para que esos robots realmente puedan estar en nuestros hogares. Bueno, creo que me pasé, ¿no? Estoy justo, ¿no? Estás justo, muchas gracias. Obviamente esperamos la pregunta de la audiencia. A propósito de, pues obviamente, compartir con el resto de la audiencia las inquietudes. Bien, obviamente mencionaste de manera muy breve, pero por ahí existen unas ciertas leyes de la robótica que en principio tratan de limitar este tipo de entes artificiales con el ser humano. ¿Realmente son aplicadas este tipo de leyes en general en el área de la robótica o solamente en aquellos que están dirigidos a ofrecer un servicio a la comunidad? En principio todos deberíamos obedecer estas leyes de la robótica, pero estas leyes de la robótica salen de la ciencia ficción. Es Isaac Asimov que en sus novelas de Fundación Imperva, en todas sus novelas y particularmente en Yo Robot, proponen las leyes de la robótica. La primera ley de la robótica es de que el robot debe siempre proteger a los humanos. Por acción o inacción que dañe, él debe evitar. Si la acción lo daña o no hacer algo lo daña, él debe evitarlo. Es la primera ley. La segunda ley de la robótica que establece Isaac Asimov es todo robot debe obedecer a los humanos. Y siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley.
es decir, dañar a un humano. Y la tercera ley es todo robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando no vaya en contra de la segunda y primera ley. Y entonces, en las novelas de Isaac Asimov se les deja a los robots crear más reglas siempre y cuando estas tres reglas sean sumamente importantes y sensitivas y nunca rompan con la anterior. En principio todo funciona, es un sistema de enteros positivos, bla, 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 y los robots en estas novelas encuentran el caso de los físicos, la ley cero de la termodinámica. A ver, entonces, ¿por qué no inventamos la ley cero y con eso no rompo ninguna de las otras leyes? Y esa ley dice que inventan los robots y la inteligencia artificial es: si yo no aniquilo a ciertos humanos, ellos mismos se van a destruir y por lo tanto incumpliría con la primera ley, la segunda y la tercera. Y generan una ley. Eso es ciencia ficción. ¿Se respeta? Los científicos que estamos trabajando en Human Robot Interaction tratamos de respetar. Pero guerras como la que estamos viendo actualmente, de los palestinos, contra los palestinos o contra Ucrania, no se está respetando. Y es muy importante, muchas veces hemos estado desde hace varios años, el grupo de investigadores, tratando de forzar a los países de legalizar ciertas cosas, pero los intereses son de Estados Unidos y todo lo que hacemos ellos lo toman. Entonces, es ideal. Quisiéramos que eso funcionara. La mayoría de los roboticistas lo hacemos, pero desafortunadamente no hay leyes en realidad en cada país o universales que la gente respete. Desafortunadamente. Muy bien. Completamente cierto. Siempre el umbral de la ética y la moral es desplazable en función de las necesidades Los intereses de económicos. quien la. Tenemos por aquí una pregunta de un estudiante del doctorado en ciencias, Leonardo Morales. ¿Sí? Me pregunta, ¿qué tipo de difíciles de programar? ¿Se han considerado algo por el estilo? Excelente tema y te manda saludos. Gracias. Pues sí, las interacciones, por ejemplo, podemos saber el estado emocional en un instante dado. Si está feliz, si está contento, si está triste, esto. Lo que desearíamos es que, por ejemplo, el robot venga y me ofrezca posiblemente un vaso con agua en algún momento, pero que si ve que yo estoy molesto por alguna cosa, no llegue a preguntarme cosas como si limpia las cazuelas o algún otro tipo de cosas. Este tipo de interacciones los humanos sabemos interpretar a nuestro compañero o colega muy fácilmente. Que lo haga nuestro robot es bien difícil. ¿Por qué? Porque además también, otra vez, mentimos. Y muchas veces nosotros cuando le preguntamos a alguien, ¿te gustó la película? Sí, estaba muy buena. Sabemos qué tipo de reacción el robot no puede saber porque podemos hacer un segundo de una expresión y, sí está feliz. No, es una consecuencia, una secuencia de estados y acciones que tenemos que estar poniendo. Pero el problema es, sobre todo en la interacción, ¿cuál es lo difícil? Es cómo pones ecuaciones matemáticas a eso. ¿Cómo Interacción social. puedes modelar ese tipo de cosas? Y además cambia de la cultura, de una cultura a otra. Es más, entre familias cambia. Muy bien, muy bien. Obviamente ahí hay todo un campo en donde los algoritmos de aprendizaje automático o aprendizaje máquina tienen mucho por explorar, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, aquí, y bueno, a veces no me gusta dar este ejemplo, porque dicen que es un ejemplo machista, pero un ejemplo que se dio hace poco de que hicieron una traducción del inglés al español y en el cual le dijeron, tradúceme, por ejemplo, el doctor está atendiendo al paciente y puso el doctor y no la doctora. Y entonces la enfermera está haciendo, en inglés es unisex, ¿no?
pero al traducirlas esto. Y entonces comenzamos a discutir acerca de por qué el sistema de Google es machista. No, a ver, todos estos algoritmos de aprendizaje automático, lo único que hacen es aprender a base de lo que nosotros ponemos en Internet, de lo que nosotros ponemos. Entonces los machistas seguimos siendo nosotros y el algoritmo lo único que está aprendiendo es a base de esto. Los humanos aprendemos no solo a base de todo ese tipo de cosas, aprendemos de la interacción. Yo te hago una pregunta, veo tu respuesta, retroalimento y hago un modelo parcial de cada persona. ¿Cómo hacer eso sin aprendizaje automático? Está bien, canijo. Muy complicado. Igual la parte donde comenzaste de pensar en los robots como sustitutos de ciertas plazas de trabajo y ahora con la tendencia de la industria que ahora se denomina 4.0 e inclusive 5.0, pues todavía esto es mucho más complicado desde el punto de vista legal, ¿no? O laboral. Definitivamente los taxistas pues desaparecerán. Los Eso conductores de autobús. También, bueno, esos todavía tienen un poquito más. Los taxistas son los primeros, o sea, Uber, Google y todas las empresas están trabajando para los taxis en los próximos 20 años. Ese es un reto también para la parte gubernamental, ¿no? Preparar eh, tanto en educación como culturalmente a la población para los cambios que se avecinan, ¿no? Efectivamente. Y estamos muy atrasados. Si bien están atrasados en países desarrollados, en México estamos mal. Bueno, ese es otro cantar. Muchas gracias, Antonio, Toño, por la plática. Ha sido muy, muy, muy interesante, sobre todo volver a contactar. Seguimos en contacto. Ahora, pues voy a dar lectura al reconocimiento que se te hará llegar a través de correo electrónico, el cual como dice, el Centro de Investigaciones en Óptica CSI otorga el presente reconocimiento al doctor Antonio Marín Hernández por su participación en la plática Recientes desarrollos en el grupo de robótica inteligente de la Universidad Veracruzana, firmado por nuestro director de investigación, doctor Alejandro Martínez Ríos, León, Guanajuato, 24 de noviembre de 2023. Pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Obviamente, esta parte de la robótica que también, no directamente sobre robots de servicio, pero creo que sí hay algo de robótica tanto en la unidad de Aguascalientes como aquí en León, en cuanto a drones o como le dicen, vehículos autónomos, Tripulados. no tripulados, pues obviamente también coinciden mucho en lo que el día de hoy nos ha presentado. Espero que les haya servido y pues si no hay más preguntas del público, pues tendremos por terminado el seminario. Muchas gracias por su asistencia y pues que tengan un buen día. Gracias por la invitación nuevamente. Un placer No, y espero que esto sirva para futuros proyectos entre las instituciones. Ojalá se dé por ahí y se formalice en forma futura. No sé si por ahí tienes pues obviamente puedan en un momento dado encontrarte. No sé por qué lo borré aquí, debería estar aquí, mi correo electrónico, pero bueno, es fácil encontrarme con los datos estos. Mi correo es anmarin@uv.mx. Muy bien, pues entonces por ahí te buscamos y muchas gracias. A través de ti. Espero que por ahí también haya una oportunidad. Claro que sí. Gracias, un abrazo, cuídate. Igualmente, hasta luego. Bye.